Luego de más de 2 décadas, la capa de ozono estaría mostrando ciertos signos de recuperación después del daño provocado en el hemisferio sur. En todo el mundo se han llevado adelante una serie de iniciativas para reducir las emisiones de CO2. También acá en Chile, algunos sectores han valorado, por ejemplo, los impuestos verdes incluidos en la reforma tributaria como una manera de contribuir justamente a este fin. En el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono conversamos sobre este tema junto al subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Gracias por estar con nosotros, subsecretario. Buenos días. Buenos días. Sabe que cuando estaba preparando esta entrevista yo me acordaba que este era un tema súper preocupante, pero como en la década del 90, yo me acuerdo en el colegio, habían actos, se enseñaba muchísimo el tema. No sé si después pasó a un segundo plano en términos mediáticos, pero sigue siendo una urgencia para la humanidad, en definitiva. Sigue siendo una urgencia seguir avanzando en sacar del sistema las sustancias botadoras del ozono, que algunas siguen todavía funcionando. Son sustancias que inventamos, que no existían en la atmósfera, y que empezaron a destruir la capa de ozono, y nos dimos cuenta más o menos en los años 80, en los años 90, el año 91 entró en efecto en Chile una campaña para cambiar los refrigerantes en los sectores industriales, en los spray y justamente el poliuretano para expandir. Entonces lo fuimos capaces de sacar de la economía. Pero la capa de ozono siguió destruyéndose porque había mucha inercia, porque estas sustancias tienen una vía atmosférica muy larga. Muy larga, claro. Entonces, justamente también hay que recordar que en septiembre, octubre es la máxima expansión de la capa de ozono destruida, digamos. Ajá. Entonces es el momento en el cual uno tiene que estar preocupándose de la exposición a la radiación ultravioleta, que causa cáncer a la piel y causa también envejecimiento. Entonces es un tema muy importante para abordar, porque nos dimos cuenta que si nos poníamos todos serios y éramos decididos con respecto a una ciencia que era sólida, que estaba clara, íbamos a ser capaces de poder dar vuelta a esa tendencia de destrucción de la capa de ozono, y hoy día vemos por primera vez que está retrocediendo el hoyo de la capa de ozono, así que es bien positivo. Ahora, ¿este es un problema que va en paralelo o es parte del fenómeno del cambio climático? Tiene que ver bastante, en el sentido de que la atmósfera es pequeña, son pocos kilómetros, 80 kilómetros, en los cuales tenemos todo, cerca de 10 kilómetros, en los cuales nosotros respiramos y tenemos actividad humana, ¿no es cierto?, incluida la aviación. Entonces, lo que significa que una sustancia que nosotros pensamos que era pequeña, porque no eran muchas toneladas, era capaz de destruir y alterar el balance, digamos, de cuánta radiación llegaba a la superficie. Sí. Si no hubiéramos enfrentado esto, la cantidad de cáncer a la piel habría sido significativamente mayor. Se estima que el año 2030 serán 3 millones de casos anuales evitados en el mundo de cáncer a la piel, así que es un drama que no es menor. Entonces, estas sustancias agotadoras de ozono también calientan el clima. Por lo tanto, fue muy bueno que hayamos abordado esto decididamente hace 20 años y sigamos abordándolo con otras sustancias que van siguiendo en su fase de retiro de la economía, algunos pesticidas como el bromuro metilo y otros que nosotros tenemos trabajando una unidad en el Ministerio de Medio Ambiente para justamente abordar eso. O sea, este es un tema que está vigente todavía, no es una batalla ganada, digamos, pese a esta recuperación que ha habido de la capa de ozono. Sí, porque justamente los CFC, los clorofluorocarbonos, los reemplazamos por los HCFC, que son menos agresivos para la destrucción, pero siguen teniendo un efecto negativo y hay que seguir avanzando y reemplazando estos refrigerantes. Ahora, la ventaja en el caso de la sustancia agotadora de ozono es que estos cambios muchas veces son cambios que logran eficiencias mayores en los sistemas de refrigeración, entonces son nuevamente, como muchos temas ambientales, un gana-gana a la economía, claro. Justamente porque ahorras energía al cambiar estas sustancias agotadoras de ozono. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene la capa de ozono? Yo creo que no está de más recordarlo para la gente, eso es finalmente lo que genera conciencia al momento de consumir ciertos productos que puedan ser dañinos. Sí, justamente el sol tiene una radiación de muchos tipos de ondas, hay que entrar bien científico en esto. Hay una radiación ultravioleta que justamente, si llegara a la superficie sin la capa de ozono, causaría una alteración y mutación del DNA de todas las células, sea plantas, sean justamente sustancias de animales, nuestra piel en particular, se ve alterada y mutada y causa la cantidad de cáncer a la piel que aumente. O sea, este es un filtro de esos rayos. Es un filtro de esos rayos que tenemos en forma natural en la estratosfera, cerca de 15 a 20 kilómetros de altura.
Sin esta sustancia digamos de la capa de ozono, nosotros entonces seríamos mucho más vulnerables a la radiación solar, nos envejeceríamos mucho más rápido, y así es importante entonces recuperar su presencia. Ahora, este daño que ha habido en la capa de ozono, ¿afecta a algunas zonas geográficas más que otras dentro de Chile? Sí, justamente altera más al sur de Chile, más que otros lugares. O sea, hay una disminución de la capa de ozono a lo largo del mundo, pero en Chile precisamente, y por eso nos beneficiamos más y por eso lo abordamos con tanta claridad, justamente la destrucción de la capa de ozono va expandiendo, va girando el planeta, por lo tanto no siempre el hoyo de la capa de ozono está en el mismo lugar. Claro. Uno lo puede ver, hay una página web de la NASA, la cual uno puede ver día a día cuál es el avance del hoyo de la capa de ozono, y podemos ver que la zona sur, en particular Punta Arenas, Coyhai, que son aquellas zonas en las cuales ha habido históricamente una destrucción mayor, pero hoy día vemos que está entonces en recuperación, y eso es la buena noticia. Ahora, este tema también se puede abordar desde el punto de vista de otras medidas, digamos, más estructurales acá en Chile, cuando hablamos de los impuestos verdes, por ejemplo, cuando hablamos de mayores restricciones a las emisiones de termoeléctrica o de fuentes fijas, ¿se puede abordar desde ese punto de vista también? Sí, entonces esta sustancia agotadora solo causada el cambio climático, equivalente a que eran capaces también de tapar la irradiación del sol en forma que se devuelve desde la Tierra en forma infrarrojo como calor, entonces atrapaba el calor. Y en ese sentido el CO2, digamos que tiene que ver con las fuentes combustibles fósiles a lo largo de nuestra economía, justamente aumentan este cambio climático. En la próxima semana hay una cumbre climática justamente para enfrentar cuál va a ser el camino para reducir estas emisiones a lo largo del mundo. Va a ir la presidenta Bachelet, ¿no? Va a ir la presidenta Bachelet, va a ir el ministro Pablo Badenier, y van justamente a mostrar nuestra posición. Hoy día en nuestra economía tenemos una agenda de energía que tiene unas metas de reducción de aporte de energías renovables, que es bastante significativa, 20% al año 2025. Tenemos una ley de eficiencia energética que va a ayudar a reducir nuestra demanda energética en 20% con respecto a no haber hecho nada. Y tenemos impuestos verdes, uno a la industria y que también afecta al sector generación y también a fuentes móviles. Entonces, y eso es solamente el comienzo, pero tenemos ya una serie de medidas para enfrentar el cambio climático en términos de mitigación. Tenemos una oficina de cambio climático dentro del Ministerio de Medio Ambiente que está fijando planes de adaptación al cambio climático, porque justamente tenemos que abordarlo y enfrentar los riesgos que nos trae a nuestra economía, a nuestra agricultura, a nuestra infraestructura, a nuestras ciudades, etcétera. Así que hay varios temas en los cuales tenemos que enfrentar el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. Subsecretario, y en todo este contexto, aunque no sea una medida en particular para enfrentar este problema, pero sí el de la contaminación ambiental, la idea de una restricción a los vehículos catalíticos que ha planteado el intendente Orrego a partir del próximo año, ¿es una medida que estén evaluando? ¿Es efectiva? Sí, mira, sí, de todas maneras es efectivo, tiene que ver con la contaminación atmosférica, pero recientemente ha emergido la relación entre la contaminación atmosférica y el cambio climático también. Hace un mes salió un paper que escribí en mi vida de académico, en la cual mostraba que el hollín de las ciudades, particularmente Santiago, era capaz de calentar más aún la ciudad. Por lo tanto, sabemos que enfrentar el hollín, que viene fundamentalmente de vehículos diésel y de la leña en la zona central, va a poder reducir la temperatura de ciudades como Santiago y evitar que llegue contaminante a los glaciares que nos dan agua. Por lo tanto, tiene ventajas más allá de reducir la contaminación, que por cierto es fundamental. ¿Y la están evaluando entonces esa medida? De todas maneras, estamos evaluando tomar medidas más apropiadas al desafío que tenemos con respecto a la contaminación atmosférica, porque ya el material particulado grueso le hemos pillado la mano, ¿no es cierto? Tenemos una gestión de episodios críticos que reduce ya a bastantes niveles de episodios críticos con respecto al PM10, pero resulta que cuando marcaba bueno digamos la estación de monitoreo, se veía negro el horizonte de Santiago, y resulta que había otro contaminante, el material particulado fino, que es más exigente en su estándar, que tuvimos varias emergencias y preemergencias ambiental este año pasado, fruto de que estamos midiendo la contaminación en forma distinta. Entonces, el próximo año y el siguiente tenemos que trabajar para un plan de descontaminación nuevo con medidas estructurales más profundas de las que hemos tenido hasta ahora, ya que este plan vigente tiene más de 15 años de vigencia y fue
diseñado por contextualizarlo. Santiago distinto, está Exacto. agotado y por lo tanto tenemos que hacer un nuevo plan de descontaminación. Subsecretario Mena, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile. Muy amable y buen día. Muchas gracias.